Las células tienen memoria. Podríamos hablar de una pseudointeligencia y sí se pueden modificar. Sí. ¿Y manipular? En cuanto al nivel energético, al psiquismo, no se pueden manipular. ¿Qué diferencia hay entre las células de una persona y de otra? O para hacer que dos personas sean completamente diferentes en personalidad o en... Sí, como estaba explicando, lo que determina más el destino de una persona es la herencia genética psíquica y no la biológica. A veces se habla de una herencia física o biológica, de mi padre murió de un problema pulmonar, mi abuelo murió de un problema pulmonar, yo puedo tener un problema pulmonar. Estaríamos hablando de una debilidad de tejido o algo de esto, ¿no? Y realmente lo que ocurre es que si hay abuelos aprensivos, hay padres aprensivos y hay hijos aprensivos por educación. O sea, quiero decir, se crea una serie de patrones de pensamiento y de conducta que te van a hacer conflictuar en uno o en un sentido o en otro, y te va a hacer más fácil hacer un conflicto de miedo a la muerte y cosas de este tipo, y por lo tanto los pulmones se van a ver más afectados. Como quiera que esto, por un lado, se adquiere en automático en la gestación, que es el psiquismo celular que se recoge de los ancestros en tanto en cuanto uno es gestado. Y además luego esto se refuerza, porque normalmente te van a educar los padres que te han gestado, se refuerza porque ellos tienen patrones similares en cuanto a la información celular. Pues esto crea una idiosincrasia determinada y una personalidad determinada que va a ser determinante en tu vida. Total, te pasas realmente toda tu vida peleando o lidiando con las miserias que la tribu te ha echado encima y sin llegar a saber del todo quién eres tú, ¿no? ¿Bien? Creyendo que eres alguien o algo en función de la personalidad que has ido fomentando. O sea, realmente es un problema un poco serio. Si la clonación se hace a partir de una célula, por ejemplo, una célula mía de hace 10 años o una actual mía, una hace 30 años, ¿darían manuales diferentes? No, daría, o sea, si ahora mismo tuvieras acceso a una célula de cuando naciste, por ejemplo, tendría toda la carga que tú recibiste psíquica de tus ancestros por vía materna y paterna. Lo que pasa que evidentemente en este evolucionar del tiempo, de tu evolucionar, tú has ido modificando. Generalmente, como dice Edward Bach, has ido generalmente agravando por ignorancia la carga celular. Cuando tú naciste no habías conocido a la tribu de Juanita o de Maripili, con lo cual con el tiempo, o sea, por ejemplo, en las relaciones de pareja, en las relaciones sexuales, se suele agravar la carga porque se adquiere informaciones psíquicas de otras tribus. Entonces, por eso dice Edward Bach, que es una cosa bastante incomprensible y que no se ha difundido mucho de él, que generalmente un hombre tiende a alejarse más de sí a lo largo de su vida sin saberlo. El alejamiento de sí consiste en aumentar la carga psíquica, porque la carga psíquica es la que te impide saber quién eres o recuperar la memoria de ti. Por lo tanto, si ignorantemente vas adquiriendo más carga psíquica, te vas alejando de tu recuerdo. Si de repente te volvieran a implantar la carga psíquica de cuando naciste, estarías en mejores condiciones. O sea, sabrías todo lo que sabes ahora, que ya sabes mucho, o por lo menos sabes por dónde no meterte, y con la ventaja de que tus células estarían un poquito más limpias, ¿no? O sea, es que el sistema... O sea, A nivel personal y a nivel humanidad, por ejemplo. la situación es muy grave, pero siempre fue muy grave. Lo que pasa es que se ha perdido el conocimiento de esto y se ha olvidado. Y entonces el hombre, digamos que tiene una vida como muy rudimentaria o precaria en cuanto a todo su potencial. Se refiere a ese famoso potencial mítico del que hablan religiones, del que hablan filosofías, etcétera, etcétera. Lo que pasa que es como si todos estuviéramos tuertos y vemos a nuestro alrededor y todos los demás están tuertos y decimos, esto debe ser la salud. ¿Me estás entendiendo? O sea, esto es la norma, es lo normal.
y solo sí parece ser que en algunas religiones igual se menciona que hay otros estados y tal, pero bueno, cuando nos muramos parece ser que nos dan la peladilla o el premio, ¿no? O sea, y sin embargo esta es una jugada de la que incluso habla Jesús en el Evangelio cuando habla con Nicodemo de que no hay verdadera vida si no se da el segundo nacimiento. Nicodemo, claro, no lo entiende porque tiene la cabeza en Planilandia, no la tiene en Esferilandia, y dice, joder, que me tengo que volver a meter en el vientre de mi madre. No, Jesús habla del bautismo de fuego, o sea, habla de, en vida, antes de morirse, llegar a otra jugada o llegar a otra transmutación. Eso debiera ser lo normal, lo que pasa es que toda la jugada, el programa, está tan enmascarado que aquí andamos liados que si con Zapatero, que si con la crisis. Y yo no creo que descubrirlo sea pesimista, todo lo contrario. Si no sabes que tienes un problema, no vas a buscar las herramientas para resolverlo. Ah, pero bueno, pero puedo empezar a enterarme de cómo es la jugada y empezar a jugar, no seguir haciendo que me jueguen, porque realmente no jugamos, nos juegan. ¿El poder de la mente afectaría a...? Y yo no he explicado, y lo que he explicado es muy leve, muy tierno y muy suave. Me explico porque, claro, si no doy soluciones, yo no voy a explicar el problema en su extensión. Hay soluciones, o sea, hay soluciones. ¿A nivel personal o a nivel global? Siempre las soluciones pasan por el individuo, por la individualidad, que puede hacer cambios globales a través de cosas como descubrió Rupert Sheldrake, que son los campos morfogenéticos y cosas de estas. O sea, es importante que el individuo cambie para que impulse a otros individuos a cambiar. Es un darse cuenta de algo y empezar a actuar en consecuencia, que en realidad lo que acabamos de decir es algo de decir, joder, empieza a ser menos egoísta, procura ser más noble, más recto, más justo, más... O sea, si tampoco hemos dicho ninguna burrada, claro. En algunas situaciones es como ser más gilipollas, ¿no? No sé si me explico. No sé si... La verdad es que estoy utilizando un lenguaje indecente para una entrevista, pero la jugada es eso, es cambiar un chip, dejar de mirarse al ombligo y empezar a ver hasta dónde es uno capaz de ser más justo, más noble y más puro en sus actos. ¿Dónde está la alegría, la felicidad, el bienestar? Todo el método científico experimental está sustentado en la química, no en la física. Claro, ese es el problema. Claro. Ese es el problema. Una célula donde se ve la felicidad. Y nosotros somos en un porcentaje gigantesco física más que química. Claro. ¿Me entiendes? El problema es que no se avanza en la física. Bueno, sí, la física está avanzando, pero por su lado, pero no aplicado a los seres vivos. No se avanza porque hay unos intereses brutales de la industria farmacéutica y química. O sea, quiere ser... No, ahora mismo tú vas a un remedio que cure algo, o que, mejor dicho, que alivie algo, ¿de acuerdo? Si no tiene principio activo químico, no te lo pueden registrar, no es remedio. La química es la dueña, ¿me explico? Entonces la física pues está dedicándose a cosas que sigue con los planos inclinados, ¿me entiendes? Los años luz, la velocidad de la luz, estas jugadas. Pero como te habrás dado cuenta, no se aplica casi nada en el campo de los seres vivos. La risoterapia. Claro, se puede llegar a reconocer que efectivamente hay unas isógonas y un campo magnético terrestre y no sé qué, vale, pero es que las mismas isógonas las tiene un ser humano. Y entonces, bueno, ahí estamos en la prehistoria. O sea, realmente la salud y la enfermedad en el ser humano se llegarán a entender del todo cuando se entienda la biofísica. Y ese día pues llorará muchísima gente que ha estado impidiendo que esto salga a la luz. O sea, porque las enfermedades son mucho más comprensibles de lo que podríamos creer y son mucho más remediables de lo que podemos creer. La química no entiende las enfermedades y es demasiado intervencionista, y a veces con este intervencionismo se coartan y se bloquean muchas capacidades biofísicas que tiene el campo electromagnético humano de autorrecuperación. ¿Me explico? Pero esto se puede ver en medicina rural. La gente que tenía un carcinoma de pulmón y no era tratada ni diagnosticada se acababa curando en el 90% de los casos. ¿Me entiendes? Primero porque nadie le había diagnosticado, no se acojonaban. Después llegaron los rayos X a los pueblos y dijeron, ahí va, tienes una calcificación de pulmón aquí y tal. Ah, pues habrás tenido un carcinoma. Ah, sí, pues estuve ahí un año esputando sangre, que tenía un constipado mal curado, tal. Nadie lo quimió, nadie lo radió,
¿me entiendes? Y en la medicina actual, y seguramente por motivos lamentablemente económicos, hay un exceso de intervencionismo con todas las buenas intenciones del mundo. Yo no voy a dudar de que la mayoría de los profesionales tienen muy buena intención, pero con unos niveles de ignorancia importantes. Lo que pasa es que son corporaciones que, si intentas decirles algo distinto de lo que, pues pueden ser de terror, como se ha visto con temas como Hammer, como Sodi Pallares, que estaba considerado uno de los mejores cardiólogos del mundo, hasta que se le ocurrió decir que la mayoría de los tratamientos en cardiología a medio y largo plazo producían la muerte del paciente. Hay unos niveles de manipulación, pero bueno, supongo que algún día escampará. Y de lo que estamos intentando es que escampe y dar otras nociones y otras ideas. Y de hecho lo que hemos estado diciendo es sobre una serie de indicios que se han dicho desde hace mucho tiempo, que algunos hombres y algunas mujeres conocieron, pero claro, fueron acallados o nadie les escucha o se nos ha olvidado, ¿no? Esa es un poco la jugada. Es que la felicidad es muy difícil en tanto... Hay que buscarse uno mismo, ¿no?, para comprender todo esto antes de intentar buscar remedios externos, ¿no? Claro, el camino siempre es interno. O sea, quiero decir, uno no puede ser feliz, o sea, uno puede tener momentos felices, pero no puede ser feliz en tanto y cuanto uno no recupere la memoria de sí mismo. Porque la información psíquica que uno tiene en sus células es tan ajena y es tan dispar que produce confusión e incertidumbre. Por lo tanto, uno, en la medida en que siente incertidumbre, tiene miedo a esto, tiene miedo a lo otro, tiene miedo a lo de más allá. En tanto, en la medida que uno tiene miedo a lo que sea, no es libre. En la medida que uno no es libre, no puede ser feliz. ¿Me explico? O sea, la libertad es un bien interior relacionado con la liberación del miedo. Es así de simple. ¿Me explico? O sea, cuando uno si ya no tiene miedo a nada, ¿quién te puede amenazar? ¿Quién te puede coartar? ¿Quién te puede manipular? Nada ni nadie. Cuando uno no tiene miedo a nada, puede estar en una prisión que es libre, o puede estar fuera de la prisión con miedo a todo, que es un esclavo. Entonces, la felicidad tiene que ver con esto, pero tiene que ver evidentemente con liberarse del psiquismo de los ancestros para salirse de la incertidumbre. Y liberarse del psiquismo de los ancestros necesita del coraje de los actos nobles, rectos y puros. Y eso sí es todo un reto, porque no estamos programados para ser rectos, para ser puros y para ser nobles. El miedo, se dice que guarda la viña, y el miedo nos saca lo más noble de nosotros. Por lo tanto, es todo un esfuerzo. Esa es la buena receta, quitarse los miedos, ¿no? O sea, llegar a, como dices tú, recetas para la felicidad. Quitarse el miedo lo primero. Necesita de un trabajo importante por sobrenadar las propias mezquindades y miserias. Desprenderse de un montón de cosas. Y primero conocer las mezquindades y las miserias, y lo más importante, estar dispuesto a admitirlas y aceptarlas. Solo la aceptación puede liberarlas. La negación o huida de ellas hace que permanezcan. ¿Me explico? Yo creo que esa sería un poco la receta. Veamos, a ver, dicho así parece fácil, pero créeme que la verdad es que según veo la televisión, es soy complicado. pesimista. Yo soy pesimista viendo la televisión, los programas de la televisión, las cadenas de televisión, los medios de comunicación en general. Creo que están abocando algo que es un consumismo ajeno completamente a la felicidad. Bueno, pero ahí estamos tú y yo para intentar mantener la llama. Tú y yo y mucha gente como tú y yo, para que determinada lamentable degradación no se extienda a todos. ¿Me explico?